Pasado el temor del petróleo por los bombardeos de Irán, que sigue cerca de $65 por barril después de una semana, ahora viene el problema del dólar. Donald Trump ha presionado a la Reserva Federal y parece que sus presiones van a tener efecto y ya se hablan algunos miembros de bajadas de tipos de interés. Si los tipos han estado muy altos, mucho más que los del Banco Central Europeo, y sin bajar desde septiembre, cuando el BCE no ha parado de bajarlos, y el dólar se ha ido de 1,04 a 1,18, pues evidentemente que ahora lo que vamos a ver es una subida seguramente más intensa. ¿Hasta dónde? Bueno, pues nadie sabe. Como dijo uno de los grandes economistas, Rudy Dorbus, que hablaba de los tipos de cambio, preguntar por el tipo de cambio es de mala educación, porque es muy difícil hacer predicciones. Pero bueno, tiene pinta que se puede ir a niveles mínimo de 1,20, que lo tiene ahí al lado, y a 1,25. Por lo tanto, bueno para los americanos para exportar y malo para las empresas exportadoras de Castilla-La Mancha que quieran exportar a Estados Unidos, porque nuestros productos y nuestros salarios en dólares se encarecen. Bueno, pues ahí queda una previsión, sacando la bola de cristal, José Carlos Díez, en cuanto a las previsiones de la Reserva Federal y si ha conseguido, digamos, permear las peticiones de Donald Trump al señor Powell. Él entiende que finalmente sí, ya veremos lo que sucede. Venga, no sé si preguntárselo directamente a Pedro Antonio Morejón. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, ¿no? Todavía tenemos bastante luz. Un poquito de luz. Pues mira, la verdad es que el comentario es correcto, pero solamente a la mitad. La verdad es que no es nada bueno para una economía, para la primera economía del mundo, ver que se ha devaluado casi un 20% lo que va de año. Es decir, una devaluación te empobrece. Tendrás más capacidad para exportar, veremos si lo consigues, pero de luego eres mucho más pobre. Claro. Eso lo conseguían los países, como le pasó a España tantísimos años. No es nada para echarse las campanas al vuelo y estar enormemente orgulloso. Yo creo que es una lamentable consecuencia de la política norteamericana. Tener un país que hoy, en términos de monedas internacionales, es un 15 o 20% más pobre. No sé si más pobre, pero bueno, rica. No estaré yo muy contento, ¿no? Pero bueno, ya hablaríamos cuando lo consideres. Cuando toque, porque además esto se produce, pues efectivamente podemos comentarlo en este espacio. De momento no es más que una previsión que nos hacía José Carlos. Saludo a Juan Luis Manfredi. Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy creo que en la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, ¿no? Aquí estoy, que he venido por un asunto de trabajo y os va a encantar que estoy en el lobby del Hotel Trump aquí en Central Park para que parezca que soy un señor muy importante y que se crea Trump que soy yo el enviado de Pedro para negociar lo del 5%, pero en principio solo es simulado. Oye, pero escucha, ¿estoy oyendo pajaritos a tu vera? Sí, es que estoy aquí en una bella terraza. Estás hablando pajarito americano, para entendernos. Sí. Tú que te quejas de que no hablas bien ucraniano, pajarito americano sí que lo hablas bien. Muy bien. Bueno, venga, pues vamos con algunos de los líos de los últimos 7 días. Vamos a empezar por yo no le tenía en esta línea, pero desde luego el peculiar, digamos, secretario general que ahora tiene la OTAN, Mark Rutte. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition. Todo esto en torno al lío del 5, el 3,5, el 2,1 que decía España. Y por cierto, Juan Luis, en medio de esos mensajes que daban un poquito de vergüencica ajena de Mark Rutte, que desveló el bocachancla de Donald Trump, dejando muy mal a quien le ponía los mensajes con aquello de papi y todas estas tonterías que uno no sabe si es el nuevo lenguaje diplomático o de qué va eso. La verdad es que sí, no digas esto así, no va a ser que me echen de la torre y me echen del país seguidamente, pero lo que es desconcertante es que, claro, esto lo hemos explicado alguna vez, en el nuevo entorno global la diplomacia ahora es transparente por defecto. Esto significa que siempre hay alguien grabando, siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien con un móvil. Lo que no contábamos, lo que no viene en mi manual, es que es el propio presidente quien participa de la conversación mostrando mensajes. No sé si son privados, pero desde luego no están llamados a ser expuestos, ¿no? Y sobre Rutte, bueno, yo creo que algunos que somos un poquito más veteranos sí le recordamos como un primer ministro holandés muy árido, muy agrio, y de repente nos vemos con este miramiento y este abrazamiento intelectual que la verdad es que nos deja desubicados.
porque no es esto lo que queríamos, ¿no? Un secretario general de una organización internacional representa a todos los países miembros. Es verdad que el daddy es el daddy, y es verdad el que pone más pasta, y es verdad que es el que muchas cosas, pero no deja de ser el secretario nombrado por todos. Y eso ahí, pues la verdad, no ha estado fino el ex primer ministro, sinceramente. Claro, lo que pasa que aquí al final nosotros, yo no lo he acabado de entender, y te lo pregunto y te lo digo como lo siento, no lo he acabado de entender, salvo que la explicación a lo que ha pasado allí y que todo el mundo ha firmado el 5% y estoy seguro de que España no era la única que renegaba, pero nadie más quiso abrir la boca en este sentido, es porque todos han podido pensar, Juan Luis, bueno, 2035, ya veremos, despejamos el balón, dentro de 10 años vete a saber dónde estaremos nosotros, dónde estará Trump y cómo estará la situación en el mundo. O esa es la explicación o yo no he entendido nada. Mira, aquí hay 2 o 3 explicaciones a la vez y no todas, no tienen por qué ser coherentes entre sí, ¿no? Primero, mira, este es el comunicado de la historia más breve, solo tiene 5 párrafos. Esto significa que tenemos que leer todas las palabras, ¿vale? Y cuando digo todas, significa que el acuerdo lo firman los aliados, pero no todos los aliados. Es decir, los que estamos en la Unión nos vamos a incorporar a este 5%, pero no es obligatorio ni es no es obligatorio estar firmando ese 5% y cumplirlo del año al año 2035. Luego, como mencionas bien, dentro de 5 años hay una revisión de a ver dónde estamos cada uno, cuánto hay que poner y cuánto cuesta cada cosa. Y luego lo más importante es cómo medimos ese 5%. Aquí permíteme 40 segundos de pedantería académica. Sí. Nosotros hablamos en comunicación política de la ventana de Overton, ¿no? Cómo es imposible meter un tema de conversación y por eso hay que meterlo por la vía súper radical, porque por la vía radical la gente dice, hombre, no, 5% no. Pero fíjate, Pachi, que ya nadie discute el 2%. A todos nos ha parecido súper natural, súper estupendo, el 2,1 es lo lógico y hasta ahí podemos llegar sin ningún problema. Si te saco hemeroteca hace 6 meses, España, que está en el 1,29, 1,28, ni de broma se planteaba el 2%. Y ahora decimos, no, ¿cómo? Hombre, claro que llegaremos al 2%. Entonces, yo creo que eso entra dentro de la lógica negociadora de Trump, que ya lo hemos explicado alguna vez, que es pedir una barbaridad imposible para que el tipo que tiene enfrente se siente y diga, bueno, como eso que me estás pidiendo, que es la Luna más Marte, más no sé qué, como esto no va a ser, venga, a ver qué tipo de acuerdo podemos llegar para negociar. Yo pienso que ese 3,5 va a ser prácticamente imposible. Ahora Pedro Antonio a lo mejor nos cuenta lo que nos cuesta eso, sí. Pero ese 3,5 digamos que es viable para muchos de los socios y el 1,5%, que es donde España tiene que pelear, es donde tenemos que demostrar que la seguridad no es solo señores de verde, es también infraestructuras, es interoperabilidad, es Guardia Civil, es Policía de Fronteras, es muchas más cosas que simplemente tener un tanque más. Porque tener un tanque más que no sea, ojo al palabra, interoperable con los otros tanques europeos, pues no sirve de nada. Entonces, vamos a ver en 5 años, Pachi, me llamas y a ver dónde estoy y a ver dónde estás tú. Si nos ha tocado ya la lotería o finalmente no. Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia a lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve la cadera. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve. Hay alguien golpeando entre los estoy diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha ido. Yo estaba escuchando a un profesor de Relaciones Internacionales y a un profesor de Economía, un especialista en Economía, y se me ha colado esto, se me ha ido al reggaetón aquí o a la samba o lo que fuera. ¿Qué es esto que suena, Pedro Antonio? No. Esto es que en ese escenario de guerras militares, de guerras comerciales, pues hay otra forma de tocar tambores. Esta es una preciosa canción de una artista maravillosa cubana, Alicia Bacalao, que canta muy bien y que se llama Tambores, pero tambores de alegría. Fíjate, el otro día estaba viendo una película, yo que soy poco peliculero, os lo dejo a vosotros, ¿sí? Esencias de mujer, qué buena. De Al Pacino, buenísima. Y cuando el hombre se quiere suicidar, pues el joven le dice, antes de que se suicide, recuerde que podía usted bailar.
Mira, yo lo de conducir un Ferrari, que era la segunda opción, es muy difícil. Pero eso de bailar, yo creo que estamos en un momento del año, de la vida, de la historia, en que de verdad tenemos que despejar la mente. Y con la leche de bacalao yo creo que se nos estaban moviendo las piernas según la estábamos escuchando. Y por lo tanto, es mi recomendación preveraniega para los que estén ya hartitos de tanta guerra comercial, militar y de todo tipo. Dicho esto, podemos acometer un comentario respecto al tema militar. Tenéis toda la razón. Yo, que a los jóvenes siempre les digo que no saben cuenta la vieja, todo van con su ordenador. Eso de los porcentajes de PIB es muy interesante tenerlo en la cabeza para saber de qué estamos hablando. Recuérdanos lo de qué es un punto en miles de millones. Un punto para España son 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros. Hay muchísimas partidas de muchísimos temas importantísimos que no llegan a ese nivel y estaríamos todos rompiéndonos las vestiduras. Claro, pasar de un 2 a un 3 a un 3,5 es que pasas a 16.000 más o 23.000 millones de euros, que se dice pronto. Eso nunca hay que olvidarlo. Y luego el segundo componente. Una cosa es que Estados Unidos quiera que aumentemos el presupuesto para comprarles tanques a ellos, tanques, misiles balísticos, lo que sea. Sí. Y otra cosa es algo más serio, que es la política de defensa europea. Y ahí van por los comentarios de Juan Luis. Es que es mucho más que tener un tanque más. En tener la interconexión de equipamiento, de capacidad de decisión, de rápidamente tener un dispositivo que pueda saltar a la voz de ya, que es muy militar, por cierto, cuando haya un conflicto, cuando hay una crisis. Todo eso es una estrategia de defensa, y eso es mucho más que poner un 3,5. Y eso es en lo que Europa se la juega. Comprar unos tanques más, unos tanques menos, sobre todo si Estados Unidos piensa que no los compramos a ellos, no le va a gustar en absoluto. Una política industrial de defensa europea. Eso es importantísimo. Yo creo que todo eso es lo que sí que de verdad son los cimientos, mucho más que los porcentajes. Lo que pasa es que es muy sencillo hablar de porcentajes y hablar del 5 y de 3,5. Pero fíjate, mi último comentario. La OTAN no deja de ser un tema multilateral. Yo creo que vamos a reivindicar hoy un poquito el multilateralismo. La OTAN es un tema multilateral y Europa se lo tiene que tomar como tal. Y luego hay dos cosas más que te dejo ahí para que tú lidies. Un tema es que la guerra comercial, el antídoto que se está buscando por parte de la Unión Europea para reformular la Organización Mundial del Comercio. Que es una cosa que la gente ha olvidado, pero que hay muchos países que creen en ello. Sí. Y la segunda es una cosa que se está celebrando, o sea, se inauguró este fin de semana y, bueno, pues estará hasta la semana que viene, que es la cuarta conferencia de financiación al desarrollo de Naciones Unidas, que se está celebrando en Sevilla. Ahí tenemos también un enorme reto para el mundo. Es decir, hay muchas otras cosas a las que dedicar un poquito de reflexión. Pero te lo dejo para que tú lo ordenes. Esto del multilateralismo, que es de lo que se ha hablado muchísimo ayer en todas las intervenciones, tanto en la de Guterres como en la del presidente del gobierno, como la del rey Felipe VI, aparecía esa palabreja. Pero como creo que dura toda la semana, quizá a lo mejor el lunes próximo nos daría tiempo a hablar en el modo de las conclusiones. Sí quiero que nos queden 2 o 3 minutos para hablar de la reforma que proponía Ursula von der Leyen de la Organización Mundial del Comercio. Pero antes, ya que le mencionábamos, y por aclarar esto de los misiles sobre Irán, Israel, Estados Unidos, hemos acabado con el programa nuclear, sí, no, ¿qué dice Trump? I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. We basically have two countries. Que le han echado un poquito de agua fría también en esto, porque él, bueno, le gusta, como tú dices, manejar el discurso, manejar el escenario, Juan Luis, pero bueno, ha salido alguien que en teoría de esto sabe más que él y ha dicho que lo único que se ha conseguido es retrasar unos meses lo del programa nuclear iraní, ¿no? La verdad es que lo del programa está siendo toda una incógnita. Ahora llevo aquí casi 3 semanas en Estados Unidos y leo todo lo que pillo, pero qué difícil es entender bien lo que ha sucedido, ¿no? Mira, hoy publicaba el Washington Post una conversación captada entre 2 agentes iraníes y parece ser que apenas han hecho daño, con lo cual ya lo hemos advertido más de una vez. La propaganda, con más propaganda encima, pues nos dificulta mucho tener un criterio sensible sobre lo que ha pasado. Lo que sí sé es que se ha cumplido el principio del realismo, que es golpea antes de que te puedan golpear y hazle saber a tu enemigo
que tú tienes las armas y estás dispuesto. Estados Unidos ha golpeado a Irán aprovechando un momento de debilidad interno del país iraní, y lo que no tengo tan claro es que desde luego no han borrado las instalaciones ni ha borrado el programa nuclear, pero sí que ha mandado una señal de, bueno, sabemos dónde están las instalaciones, sabemos quiénes son los científicos. Fíjate que han ido matando a científicos, literalmente, sí, que son las mentes que crean esto. Han matado a líderes de la Guardia Revolucionaria, han matado a líderes políticos. Es decir, es el mensaje de, bueno, nosotros ya estamos listos para atacar cuando queráis, si queréis paramos ya y llegamos a un acuerdo. Pero claro, Israel no tiene mucho interés, ¿no? Por ser más precisos y por hablar bien, Pachi, vamos a decirlo, no es Israel, es el primer ministro Netanyahu, que tiene solo tiene una estrategia, solo tiene una vida hacia adelante, y no le interesa mucho ni que haya acuerdos de paz. No le interesa mucho que se rebaje la tensión. Por eso, esa misma mañana que habíamos anunciado el final de la así llamada Guerra de los 12 días, pues ya había pegado un petardazo de Israel para delimitar esto, ¿no? Por tanto, estamos en días muy confusos, pero te dejo 3 claves si quieres. 1, vamos a un escenario de mayor inestabilidad nuclear, que significa lo siguiente. Si la única manera de que te respeten es tener bombas nucleares, pues este es un mensaje que interesa a muchos actores en el planeta, que van a decir, oye, pues yo también voy a invertir, porque así me haré respetar y haré que Trump se ponga en serio conmigo y me haga caso. Lo segundo, Irán ha roto las relaciones con la Organización Internacional de Energía Atómica, con lo cual, pues otra vez volvemos a un punto ciego donde no sabemos qué están haciendo ni para qué. Y en tercer lugar, te dejo la peor noticia del día. Bueno, Corea del Norte le ha prestado alguna cosa a Irán, parece ser. Parece que ha hecho algún préstamo tecnológico y científico. Y Corea del Norte tiene seguro 50 ojivas nucleares y probablemente tiene otras 40. Recordemos que una ojiva nuclear sería el equivalente a Hiroshima-Nagasaki, ¿no? O sea, cada una de esas es una Hiroshima. Bueno, pues es un mal escenario, sinceramente. Es una paz muy mala. Sí, sin ninguna duda. Venga, Pedro Antonio, sí que nos da tiempo a reflexionar un poquito sobre esto. Me llamaba la atención en los apuntes que me pasabas que creíamos que era algo novedoso. Yo por lo menos no recuerdo. Tú ya has investigado y has hecho un poco de historia de que la reforma de la Organización Mundial del Comercio ya fue propuesta hace, pues más de 4 años, ¿verdad? Y lo más reciente que tenemos también en la memoria sobre esta organización, que ahora nos cuentas algo de qué es, cómo funciona, para qué sirve, es que la administración norteamericana, es decir, Donald Trump, ni más ni menos, pues viene a decir que este organismo no le sirve, que es ineficiente, y que tiene sesgo antiamericano, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad es que la Organización Mundial del Comercio no es una cosa muy compleja de entender. Todos los países que comercian en el ámbito internacional se dan cuenta que cuando haya una disputa, alguien tiene que resolverlo. Entonces, todos deciden que habrá una especie de corte de arbitraje, donde cada uno va a aportar sus juicios y el costo que le está suponiendo determinada medida que toma otros países, y unos árbitros, expertos jurídicos, van a acordar una solución de compromiso. Esto en el mundo industrial se conoce perfectamente, lo que sería una corte de arbitraje. ¿Qué pasa? Porque en el 2019, os recuerdo que en el 2019 no estaba Trump. Estados Unidos decide, 1, que esta forma de trabajar es muy ineficiente, porque claro, hay que confiar en una serie de expertos que decidan. 2, decide no aportar expertos juristas que sean los que formen parte de esta corte de litigar, ¿no? Y de acordar una solución de compromiso. Y lo que es más importante, decide no aportar dinero. 2019, 2021, por tanto, ya Bruselas se da cuenta de que esto está atascado y decide un primer intento de reforma. Pero bueno, en aquellos años todos sabemos lo que estábamos sufriendo y ahora lo retoma. Y eso es la noticia que salte a los medios hace unos días. Ursula von der Leyen, de común acuerdo con los países que forman el conglomerado Asia-Pacífico, se da cuenta que es bueno recuperar un escenario multilateral de acuerdo, con o sin Estados Unidos, porque todo esto nos ha llevado a tener un mayor progreso. Y por lo tanto se ha puesto sobre la mesa una reformulación de una OMC al margen de Estados Unidos, que es el que ha decidido salirse,
pero teniendo dos grandes integrantes, la Unión Europea, los países que la conforman, y todos los países de Asia-Pacífica que son muy importantes. Bueno, pues es intentar encontrar soluciones sin Estados Unidos. La semana que viene veremos con el tema del desarrollo. No sé si eso funcionará, pero es un intento, uno nuevo, para revitalizar un organismo que ha dado muchísimo bienestar y muchísima tranquilidad a los operadores y que ahora mismo sencillamente está paralizado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se puede conseguir, pero luego es un reto loable y que habría que trabajarlo así. Pues es que ha sido tal el cambio de paradigma en esa materia y en otras tantas con la última llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que por cierto, pero para 30 segundos, no sé si iba a decir, nos dio un vuelco al corazón, bueno, sería un poco exagerar, pero cuando leímos el otro día ya ha habido aquí freno y marcha atrás, en lo de, me refiero a prácticamente anunciaba Trump la ruptura, Pedro Antonio, de relaciones con Canadá. ¿Se pueden permitir Canadá y Estados Unidos romper relaciones? Dos países que compartirán no sé cuántos kilómetros de frontera, serán esos 3.000 o 4.000. Y kilómetros, y interconexiones energéticas, y flujo de empresas, todo eso es imposible de paralizar. Y realmente este tipo de decisiones duran, lo que un amanecer, ¿no? Yo creo que ya se han reconducido, porque es imposible. Tú al final es tu vecino del norte. El vecino del sur es quizás menos, es más distinto, pero el del norte de Canadá es un vecino que todo el mundo se puede hacer mucho daño, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que cuando va tanto el cántaro a la fuente y tantas veces ves que das un paso atrás, pues ya tienes una confianza cero de que todo este tipo de medidas finalmente lleguen a un mal destino, ¿no? Y yo creo que volverá no digo que vuelva la sangre el río, sino que no llegará la sangre el río, me imagino, que en ese tipo de conflictos. Sí, ha habido una especie de primera reconducción, ya veremos dónde acaba, porque efectivamente, como siempre, es el amagar y el dar, y las cifras, venga, y un 120, y un 80, y un 60, y un 40, y un 10, bueno, en fin, esto parece el mercadillo. Bueno, venga, en un par de minutitos, podemos emplear al menos 1 y medio o 2 en la recomendación cultural que tiene que ver con una mujer que recientemente nos ha dejado. My papers, for example, would know what has come up, what has been seen as very important in the American press, and talk to me about it. But being in Central America, I don't always see it this way. And that is very interesting because it goes back to the whole nature of the coverage of Central America. Hablamos de Violeta Chamorro, Juan Luis, que es la protagonista, no sé si es una especie de biografía, un documental que creo que se llama The World is Watching, ¿no? Pues sí, este es un documental difícil de ver, pero para la gente extraordinariamente joven como tú y como yo, era uno de esos documentales que vimos y que nos llamó, ¿no? Nos hizo la llamada del periodismo internacional, ¿no? Es un documental basado en la revolución nicaragüense en el año 88. Un equipo de ABC News, de prensa anglosajona, va al país a intentar cubrir la guerra, a intentar entender qué pasa con Daniel Ortega, con las negociaciones con la Contra y demás. Es un documental muy interesante para entender cómo la prensa norteamericana cubría o dejaba de cubrir la guerra de Nicaragua, bastante vinculado a los intereses de la política exterior de Reagan y haciendo, pues un periodismo un poquito extraño, ¿no? ¿Y por qué lo traemos esta semana? Pues lo traemos esta semana porque hace unos días falleció Violeta Chamorro, expresidenta de Nicaragua, gran referencia en Centroamérica para la paz, la transición democrática, para un mundo mejor. Y lamentablemente falleció en Costa Rica porque hablamos mucho de Cuba, Venezuela, pero lo que está pasando en Nicaragua hoy es un desastre completamente. Están cerrando las instituciones, atacando a la disidencia, atacando a la prensa. Sí. Valga este documental para recordar a Violeta Chamorro y para ver que habrá esperanza en Nicaragua. Va a ser pronto, ya verás, seguro que sí. Pues ojalá, efectivamente, porque parece que tenemos naturalizado lo que allí lleva pasando muchos años. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, que queda un minuto para las 10. Pedro Antonio, un abrazo fuerte, ¿vas bien, no? Muy bien, un fuerte abrazo, gracias. Estupendo. Y Juan Luis, pues nada, lo mismo, un abrazo, disfruta ahí de los pajaritos y de la ciudad que nunca duerme. Así sea, venga, gracias.